La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola mi gente linda, bienvenidos a todos al episodio 254 del 28 de junio de 2020 de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel. Y para empezar, por supuesto, tengo gente que agradecer. Muchísimas gracias a Mauricio, Rubén y Gustavo por suscribirse a Patreon. Y muchísimas gracias a Chris y a Joy por manejarme, controlarme los grupos de WhatsApp y Facebook. No controlar, moderar. Quiero hablar un poco acerca... No tenemos noticias hoy, vamos a hablar acerca de un discurso que dio Bernard esta semana en una conferencia de los derechos civiles. Así que vamos a hablar de eso. No derechos civiles, derechos religiosos. Vamos a mencionarlo. Pero la única noticia que quiero mencionar es los casos de coronavirus de esta semana. El programa de la semana pasada lo grabé un jueves, así que no tenía los datos del viernes. Pero volvamos al 10 de abril, que es el día en que la iglesia hizo el ayuno. 10 de abril, 121 casos. 121 casos. Bastante. 121. Hicieron el ayuno el otro día, 99. Menos. Al otro día, 59. La flauta, qué bien que funciona el ayuno. Al otro día, 122, 136, y así. ¿Cuántos hubieron esta semana pasada? Como digo, el viernes yo grabé el jueves, entonces no tenía los datos del viernes. Mira, el jueves pasado, 600 casos. La semana pasada dije que el récord había sido 550, 580. 600 casos el jueves. 644 el viernes. Así que un nuevo récord. Todas las semanas, nuevo récord. Anteayer, 596 casos. Ayer, 635. Y así estamos. Todas las semanas, nuevo récord de coronavirus. En el mundo, el 10 de abril, 85.050 casos. El 10 de abril, 85.000. Esta semana, 140, 182. Ayer 167, el doble. Así que bueno, el ayuno de la iglesia, qué maravilla. Gracias, iglesia, gracias por arreglar la situación con el coronavirus, obviamente. Gracias. Pero tengo mensajes, ¿saben? Los mensajes me gustan tanto que creo que cada uno de estos mensajes va a convertirse en su propia sección o segmento del programa. Están muy buenas estas preguntas. Motívate a creer, ese es el nombre de usuario, Motívate a creer me mandó este mensaje por WhatsApp. Brother, una pregunta. ¿Cómo me explicas que José Smith tenía una mansión si él y su familia eran pobres? O sea, si él se dedicaba a la obra del Señor. Buen punto. No solo eso, él alquilaba piezas en la mansión. Y por lo que entiendo yo, se quedaba con las ganancias. Así que era doble negocio. En enero de 1841, Smith declaró una revelación de que los santos debían construirle una casa. Según Doctrina y Convenio 124, 56, 63, dice: ahora os digo, en cuanto a mi casa de huéspedes que os he mandado construir para el alojamiento de forasteros, edificadla a mi nombre. Está muy bien eso, ¿no? Hacer una casa para los que vengan a visitar la ciudad, tal vez miembros nuevos, tal vez visitantes. Una maravilla. Y dice: y lleve sobre ella mi nombre, y haya lugar en ella para mi siervo José y su casa. De generación en generación. Porque he confirmado esta unción sobre su cabeza, a fin de que su bendición también sea sobre la cabeza de su posteridad, después de él, y como dije a Abraham, tocante a la familia de la tierra, así como le digo a mi siervo José, en ti y en tu simiente será bendita la familia de la tierra. Ok, en tu simiente, o sea, uno podría entender que los hijos de José iban a ser una bendición para la tierra, qué sé yo, siendo líderes de la iglesia, ¿verdad? Tal vez los profetas. Vamos a ver. Ahora esta escritura es muy curiosa, porque según esto, la casa construida como hotel y hogar de los Smith, llamada mesón en Doctrina y Convenios, no sé qué, en español, pero en inglés se llama mansión, es para beneficio de José y su familia de generación en generación, y esta es la razón por la que, después de que José murió y los mormones se fueron a Utah, Emma continuó viviendo ahí con sus hijos por años. Pero no para siempre, por lo que esa parte de la profecía no se cumplió. Otra cosa, muchos mormones me dicen que lo dicho por José, que su nombre sería usado para bien y para mal, es una prueba de que era un profeta. Porque ¿a quién se le ocurriría decir algo así a menos que sea un profeta? Aunque no en todo el mundo.
En China no han entrado y ahora parece que en la poquita porción de China donde están, capaz que se van a ir. Aunque según Doctrina y Convenio 124-58, los hijos de Smith serían una bendición para la tierra, pero todos, cada uno de ellos, abandonaron la iglesia y abrieron sus propias ramas, lo que hoy los mormones consideran una rama apóstata de la iglesia verdadera de José. ¿Qué nos dice eso sobre su capacidad profética? Continuando. Por consiguiente, hallo lugar en esta casa para mi siervo José y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Y sea el nombre de esta casa el mesón de Nabú, y sea una habitación deleitosa para el hombre, y un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra angular, al fin de que también reciba el consejo de aquellos a quienes he puesto para que sean como plantas de renombre y como centinelas en sus muros. Y aquí de cierto os digo, organícense mi siervo George Miller, Lyman White, John Snyder y Peter Haas, y nómbrese a uno de ellos presidente de su quórum con objeto de construir esa casa, y formarán una institución mediante la cual puedan reunir capital para la edificación de esa casa. O sea, entre estos cuatro tienen que armar un quórum para construir la casa, tienen que juntar el dinero para construir la casa. ¿Para qué? Para que José Smith viva ahí con su familia y puedan usarla como un hotel. Está bueno eso. También dice más adelante la revelación, dice que estos 4 hombres van a tener bonos de acciones en el hotel. No sé si alguna vez esos bonos habrán valido algo, pero bueno, al menos eso. La familia Smith se mudó a la mansión el 31 de agosto de 1843. La casa era un edificio de 2 pisos, construido de pino blanco al estilo del Renacimiento griego, y creo que el Renacimiento griego al que se refiere acá es un Renacimiento griego gringo, porque esta casa no parece una casa griega, parece una casa de granja estadounidense típica. Inicialmente, Smith utilizó la casa para entretener a los invitados en Nauvoo, dándoles a los visitantes alojamiento y comida gratis. Tenía como 22 piezas la casa esta. Sin embargo, debido a que no pudo cubrir los gastos que implicaba este alojamiento gratuito, Smith comenzó a cobrar a los huéspedes en septiembre de 1843, considerando que se mudó el 31 de agosto de 1833, y ya en septiembre estaba cobrando. No le duró nada la hospitalidad al tipo, ¿no? A pesar de que Dios dijo que esto era para la hospitalidad de los... Bueno, un hotel supongo que también es para hospedar a los forasteros. Tecnicismo. En un momento Smith había instalado un bar, pero rápidamente invirtió su acción a pedido de su esposa. O sea, revirtió. Emma. De hecho, la historia dice que cuando Emma regresó de un viaje de 5 días a San Luis y entró a la mansión, se dio con un bar completo con una mesada, repisas, vasos para servir licor. Porter Rockwell reinaba supremo sobre el bar, ¿no? Emma envió a su hijo de 11 años a una reunión para decirle a José que quería hablar con él. Ella esperó en el pasillo. José, ¿cuál es el significado de este bar en nuestra casa?, preguntó Emma con un refreno obvio para su hijo joven, quien más tarde recordó la confrontación. José explicó que un edificio al frente de la calle estaba siendo planeado para el bar y la peluquería de Porter Rockwell, lo cual es irónico porque Porter Rockwell tenía pelo largo, porque José le prometió que si se lo dejaba crecer iba a ser invencible. Pero ahora es peluquero. Y Porter Rockwell, sabemos, es el ¿cómo se dice?, el mercenario de José Smith después de Brigham Young. Bueno, dice, pero tenemos ese edificio al frente de la casa para Porter. Pero hasta que se completara, Rockwell había armado el bar en la mansión. ¿Cómo se ve que la cabeza espiritual de un cuerpo religioso tenga un hotel en el que un cuarto entero esté acondicionado como un establecimiento de que vende licores?, preguntó Emma honestamente. José respondió que todos los hoteles tenían bares, que el arreglo era solo temporario y que quería recompensar a Rockwell por sus meses en prisión. No convencida, Emma le dijo a José que podía contratar a alguien para mantener la mansión. Lo que es yo, continuó, voy a tomar a los niños e ir a la casa vieja y quedarme ahí, porque no voy a permitir que sean criados ante tales condiciones como esta situación se nos impone, ni que se mezclen con el tipo de personas que frecuentan lugares como este. Tienes la libertad de hacer tu decisión, o el bar se va de la casa o nosotros lo hacemos. El bar cerró inmediatamente y la construcción de la bar peluquería de Rockwell empezó a construirse al frente. Qué curioso que un profeta que recibía revelaciones hasta de cómo lavarse las axilas no hubiera sabido que Emma iba a reaccionar así. Emma Smith y sus hijos continuaron viviendo en la mansión después de la muerte de José, después de que Emma Smith
Se casó con Louis C. Biederman en 1847. Vivieron en la casa hasta 1869, o sea, como 22 años más, cuando se mudaron a la casa de Nauvoo. Rosana dice por Messenger: hola Manuel, vi tus informes sobre las esposas olvidadas de José Smith. ¿Quién las casaba o se hallaba? Tal vez me puedas contestar, es un debate con mi esposo. Bueno, cada caso era diferente, Rosana. Los primeros en enterarse de la poligamia fueron los miembros del Quórum de los 12, incluso antes que su propio hermano Hiram, quien eventualmente se convertiría en un fuerte apologista y defensor de la práctica. Por eso es por lo que los 12 fueron quienes usualmente sellaron a José con sus esposas. Uno de los problemas con esto es que no hay registros en las minutas de la mayoría de los matrimonios de José, sino que nos enteramos más tarde por testimonios de las esposas o por personas que estuvieron presentes. Pero no hay formularios oficiales de muchos de estos sellamientos que provean fechas, lugares, selladores, etc. Por eso también es que es imposible saber con certeza el número de las esposas de José, y por eso el apologista mormón y experto en la poligamia de José, Brian Hells, piensa que tuvo entre 30 y 40. El sitio de la iglesia no ayuda y simplemente dice que tuvo varias. Por ejemplo, Almera Woodward Johnson fue sellada a José por su hermano Hiram. Eliza Partridge fue sellada a José por Heber C. Kimball. Mary Rawlings fue sellada a José por Brigham Young. En casos como el de Fanny Alger, no hay registro de que nadie los haya sellado, y la evidencia parece mostrar que no hubo ningún tipo de ceremonia entre los dos antes de que Emma los encontrara juntos en el granero, haciéndolo innombrable. Pero en mi opinión, el caso más triste tiene que ser el de Sarah Ann Whitney, cuyos padres, el obispo Newell K. y Elizabeth Ann Whitney, quedaron choqueados cuando José les pidió la mano de su hija, al punto de que José recibió una revelación específica para Newell, lo que nunca había pasado antes y nunca pasó después. Verdaderamente, así lo dice el Señor a mi siervo Newell K. Whitney. Lo que mi siervo José Smith les ha dicho saber a ustedes y a su familia, y lo que les han aconsejado, es justo a mis ojos, y será coronado sobre sus cabezas con honor e inmortalidad, y vida eterna para toda su familia, tanto vieja como joven. Debido al linaje de mi sacerdocio, dice el Señor, será sobre ti y sobre tus hijos después de ti, de generación en generación, en virtud de la santa promesa que ahora te hago a ti, dice el Señor. En otras palabras, el Señor tuvo que dar una revelación para el obispo Whitney, o sea, el papa de la Sara, diciéndole que las cosas que José le enseñó estaban bien. Y no solo eso, sino que su familia entera iba a ganarse la salvación. Pareciera entonces que los hechos, la fe, la rectitud, etc., no cuentan cuando uno es pariente del profeta. Cuando finalmente sintieron, José le pidió a Newell que lo sellara a él y a su hija, lo que me parece tan cruel. Porque primero él estaba choqueado con esto y después dice José, no, está todo bien. Y me vas a tener que casar. En mi opinión, este tipo de actitud me demuestra a mí que la poligamia de José, más que para satisfacer su hambre sexual, era para satisfacer su ego. ¿No? O sea, él iba y le decía a una mujer, Dios dice que te cases conmigo, pero en secreto no le puedes contar a nadie. Entonces decían, bueno, está bien. O le iba a un hombre y le decía, me tengo que casar con tu hija. O me tengo que casar con tu esposa, como hizo con Heber C. Kimball. Heber C. Kimball lloró por días. Estaba tan deprimido el pobre que, no sé, quería morirse. Tan horrible era la revelación de José Smith. Hasta que al final le dijo que sí, porque era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces José vino y le dijo, no, era una prueba. Era tu prueba abrámica. Te agradezco mucho, ha demostrado que sos una gran persona, pero no, en realidad no quiero a tu esposa. Lo que yo sí quiero es a tu hija. ¿Y quién era la hija de Heber C. Kimball? Helen Marr, la niñita de 14 años con la que se casó José. Entonces dicen, pero Helen Marr tenía el permiso de los padres. Y bueno, sí, pero para el padre era mejor que José se casara con la hija y no con la esposa. O sea, era toda una manipulación, una manera de inflarse el ego. Eso me parece a mí. Casi todo lo que hacía José era para inflarse el ego. Le hizo que la gente le construyera una mansión. Le juntara la plata y después le construyera una mansión. Y bueno. Y esta es la misma familia, los Whitney, a la que José le mandó una carta cuando estaba huyendo de la ley, pidiéndoles que vinieran a visitarlo cuando Emma estuviera ausente. Porque cuando ella no está, dijo José, hay seguridad. María me dice en YouTube, buen día Manuel, no entendí eso de que Emma hablaba lenguas. ¿Eran angelicales?
¿Y las hablaba en la iglesia o antes de pertenecer a la iglesia en otra religión? Bueno, mira María, según el sitio de la iglesia, el hablar en lengua se menciona en revelaciones dadas a José Smith como uno de los muchos dones del Espíritu que siguen a quienes tienen fe en Jesucristo. Los primeros santos de los últimos días experimentaron este don en dos maneras. La primera, hablar o cantar en un idioma desconocido, a veces recibe el nombre de glosolalia o inventa boludeces. Se cree que esta forma de expresión espiritual tuvo su origen en la época de Pablo y solía seguirle una interpretación inspirada. O sea, alguien venía y estaba jábala, 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 y el otro dice, el hermano acá acaba de decir que me donen más dinero. La segunda manera en que los miembros de la iglesia experimentaron el don de lenguas fue al predicar el evangelio en un idioma extranjero para el hablante, pero familiar para sus oyentes. Y es lo que dicen hoy, cuando los misioneros aprenden un idioma después de estudiarlo por 3 meses, no sé qué, 2 meses, y después ir y hablarlo todos los días, todo el día. Dicen, ¿vieron? Don de lengua. Entonces mi chiquito de 6 años que aprenden a hablar, porque yo le hablo en español todo el día, ahí en la escuela, don de lengua. O tal vez se llame naturaleza humana. Puede ser. Pero don de lengua. Ok. Esta práctica conocida como xenoglosia, o estudiar un idioma extranjero, se manifestó el día de Pentecostés cuando los antiguos discípulos de Jesucristo hablaron de manera milagrosa en lenguas extranjeras, dando a conocer así el Evangelio del Gentil. Y creo que hablé acerca de quién era, uno de los mormones tempranos que fueron a China cuando hablé del templo de Shanghái. Fueron a China y quisieron predicar, pero se tuvieron que volver al par de meses porque no pudieron aprender el idioma. Dice, bueno, durante una reunión que tuvo lugar en 1835, Elizabeth Ann Whitney, la mamá de la Sara, recibió una bendición del patriarca de la iglesia, José Smith padre, en la que se le prometía el don de cantar de manera inspirada. Whitney se levantó durante la reunión y empezó a cantar en un idioma desconocido. Lleno del Espíritu Santo, Parley P. Pratt interpretó la canción para el resto de los presentes. En tiempos pasados vivió un hombre, comenzaba la canción. En un jardín apacible, no sé si era la melodía, pero bueno, donde bellas flores florecían inmortales y despedían un rico aroma. He aquí su nombre era Adán. ¿Se imaginan si las flores florecen inmortales? Ya llegó un punto en que está todo cubierto en flores. Va a ser medio complicado, además si uno tiene alergia, es una pesadilla. José Smith padre creía que Whitney había cantado en el idioma puro del cielo. Hubo ejemplos de glosolalia, como el de la canción de Whitney, en alguna de las primeras reuniones de la iglesia en los Estados Unidos. Y si bien muchos cristianos las contemplaban con cierta incredulidad, esta práctica era acogida entre los primeros santos de los últimos días, pues creían que la revitalización de los dones espirituales era una parte importante de la restauración del Evangelio. Brigham Young consideraba el hablar en lenguas como una experiencia espiritual electrizante y una parte importante de su conversión. La glosolalia siguió siendo una parte importante en la adoración entre los santos de los últimos días durante el resto del siglo XIX. Si bien esta práctica declinó gradualmente en el tiempo y desapareció a comienzos del siglo XX. Claro, hoy ya no se hace. Pero lo que yo he aprendido, estudiando muchos videos de evangélicos que todavía hacen eso, no sé si eran pentecostales, parece que son evangélicos. He aprendido, por ejemplo, que el artículo el en lenguaje adámico es ajalá. Y, por ejemplo, comer es ajalá. Y pizza es ajalá. Entonces, él come pizza es ajalá, ajalá, ajalá. Es muy conveniente, ¿no? Parecido al idioma de Chewbacca también. Pero el don de lenguas no era el único don del espíritu que los mormones tempranos practicaron. Prescindia Huntington escribió de varias experiencias celestiales que ocurrieron dentro y fuera del templo de Kirtland. Y escribió: en Kirtland disfrutamos de muchas bendiciones grandes y a menudo vimos el poder de Dios manifestado. En una ocasión vi ángeles vestidos de blanco caminando sobre el templo.
fue durante una de nuestras reuniones rápidas mensuales cuando los santos estaban en el templo adorando. Una niña pequeña vino a mi puerta y maravillada me llamó y exclamó: «La reunión está encima de la capilla». Fui a la puerta y allí vi en el templo ángeles vestidos de blanco que cubrían el techo de punta a punta. Parecían estar caminando de aquí para allá, aparecieron y desaparecieron. La tercera vez aparecieron y desaparecieron antes de darme cuenta de que no eran hombres mortales. Esto fue a plena luz del día en la tarde. Varios niños en Kirkland también lo vieron. Y yo, como persona que trabaja con niños todos los días, todo el día, les puedo decir que todo lo que los niños dicen es siempre verdad. Sí. Cuando los hermanos y hermanas llegaron a casa por la tarde, contaron sobre el poder de Dios manifestado en el templo ese día y sobre las profecías y el hablar en lenguas. También se dijo en la interpretación de lenguas que los ángeles reposaron sobre la casa. Nancy Harlacher escribió sobre la dedicación del templo de Kirtland: «También estábamos en el templo en el día de Pentecostés. Por la mañana el padre Smith oró por un Pentecostés al abrir la reunión». Estamos hablando del Pentecostés bíblico, ¿no? Donde los santos vieron lenguas de fuego que caían. Ese día el poder de Dios descansó poderosamente sobre los santos. Se desparramó sobre nosotros abundantemente el espíritu de revelación, profecía y lenguas. El Espíritu Santo llenó la casa y por la tarde se escuchó un ruido. Era el sonido de un poderoso viento fuerte. Pero al principio la congregación se sobresaltó al no saber de qué se trataba. A muchos les pareció que el techo estaba en llamas. El padre Smith exclamó: «¿Está ardiendo la casa?» No, había un viento fuerte. Y saben que esa es la cosa. Si alguien ora al principio y dice: «Hoy, en esta ocasión tan especial en la que vamos a bendecir dedicar el templo, te pedimos, Dios, que nos des una experiencia pentecostal». Adivinen qué, todos van a tener una experiencia pentecostal porque es lo que se espera de ellos. Por más que no la tengan, le van a decir que la tuvieron. Como pasa con tantos evangélicos que me han contado que cuando van a la iglesia, al pastor le agarra la cabeza y ellos se desmayan. Muchos lo hicieron porque si no lo hacían iban a ser los únicos en la reunión que no se estaban desmayando. Entonces tenían que decir: mejor me desmayo acá mismo porque si no se van a dar cuenta que soy un inicuo. No es tan complicado darse cuenta de eso. Además, si pide por una experiencia pentecostés y de repente hay un viento fuerte y todos escuchan el ruido y no saben de qué se trata, ¡pum!, todos tuvieron una experiencia pentecostés. Y ya vamos a ver más adelante qué ayudó a que tuvieran esa experiencia pentecostés. De hecho, estos eventos eran tan comunes que hasta el día de hoy los mormones siguen cantando el himno El Espíritu de Dios, un himno escrito para la dedicación del templo de Kirtland y que dice: «Tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del Gran Creador, visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando loor». O sea, estaban listos todos para tener una experiencia pentecoste. Oraron para eso, cantaron para eso. Entonces obviamente la tuvieron. O no, pero dijeron que la tuvieron. El himno es una celebración de esos dones espirituales, aunque pocos que cantan esos versos hoy en día se dan cuenta de que trata de eso. Pero de esa escena del templo de Kirtland, uno de mis detalles favoritos es que William McClellan, uno de los participantes, luego escribió que: «En cuanto a la investidura en Kirtland, afirmo positivamente que no fue una investidura de Dios. No solo yo no fui investido, sino que tampoco lo fue ningún otro hombre de los 500 que estaba presente, más que con vino». Más tarde, o sea, claro, están todos borrachos. Entonces están orando por el Pentecostés, sienten un viento, están todos en pedo, ¿qué van a hacer? Van a empezar a ver cosas, más vale. Más tarde, escribiéndole al hijo de José Smith, afirmó que: «Comimos un poco de pan y vino por la noche, y algunos participaron tan libremente, con el estómago vacío, que se emborracharon. Cuidé de Samuel H. Smith en una de las gradas, tan profundamente intoxicado que no pudo ni sintió nada. Lo mantuve escondido de la multitud en el estrado, pero vomitó en la caja de saliva, en la cajita esa que tenían donde la gente escupía el tabaco, y la llenó 5 veces con vómito, mientras su querido hermano Don Carlos la vaciaba por la ventana». Claro, con preparaciones así cualquiera ve ángeles y habla en lengua. Esto es algo llamado el síndrome del esclavo. Un texto curioso que me envió José Antonio. Me pareció muy interesante. José Antonio dice: «Te escribo solo porque leí un post
por ahí que me hizo pensar mucho en los pobres misioneros. Incluso me sentí triste por mí mismo porque yo fui un misionero también. Al verlos que en estos días donde los contagios de COVID-19 son alarmantes, los pobres misioneros están en el campo misional. Y es que no tienen opción. Claro, como digo, ahora estamos nueva semana, nuevo récord en casos de COVID y yo los veo a los misioneros acá en la calle. Sin máscara. Al verlos que en estos días donde los contagios por COVID-19 son alarmantes, los pobres misioneros están en el campo misional. Y es que no tienen opción. En la iglesia es cultural programar desde niños a los jóvenes para que vayan a una misión, que ellos o sus familias tienen que costear. Cuando regresan, si les va bien, la iglesia les da un préstamo del Fondo Perpetuo para la Educación. Pero no es gratis, es una deuda por la cual pagan intereses. Lo que viven los jóvenes miembros de la iglesia es totalmente relacionado al llamado síndrome del esclavo satisfecho. Este es el motivo de mi mensaje. Ya escribe, síndrome del esclavo. El concepto de esclavo satisfecho es un conjunto de síntomas que representan a algunas personas que, a pesar de vivir una vida objetivamente miserable, parecen estar no solamente resignados, sino que agradecidos por sus circunstancias. Y como ya dijimos, cada vez que hacen una encuesta en Provo para saber cuántos están felices, todos dicen que son felices, entonces Provo siempre es la ciudad más feliz del país, a pesar de que tienen nivel desproporcionado de uso de antidepresivos y de suicidios. Una cosa no se entiende si la otra es verdad. Pero claro, ellos son los más felices porque tienen que decirlo. Tienen que decir, no, para mí hacer todo lo que hago me trae mucha felicidad. Pero muchas mujeres sí, que por tantas décadas, sí, si no siglos, han estado en la casa, limpiando, cuidando a los bebés y diciendo que estaban felices, cuando en realidad no. Y de eso se trata la película de Stratford Wives, o Las Esposas de Stratford. Si no lo han visto, yo se lo recomiendo realmente. Porque esas son las mujeres que tienen que sonreír y aparentar, a pesar de que la vida es una pesadilla. Bueno, no es eso nada más, pero véanla realmente. Un concepto muy inteligente, ¿no? Clever, ¿cómo se diría? Gracioso e inteligente, no sé. Dice, porque en lugar de luchar y hacer algo al respecto para mejorar la calidad de su situación, la aceptan y se conforman, de manera que ni buscan el cambio ni aspiran a tener el trato que se merecen en realidad. Un ejemplo claro son los misioneros de la iglesia, cuyas familias a duras penas costean la misión, recibiendo una miserable suma de dinero al mes que apenas alcanza para cubrir sus necesidades más básicas, situación que los lleva a depender de la caridad de los miembros del barrio al que se les asignen. Todo esto acompañado de un aislamiento social impuesto que les impide distraerse de la labor para la que son entrenados y ocupados durante año y medio de sus vidas en el caso de las mujeres y 2 años para los varones. Y es verdad eso porque recuerdo que en mi misión nos despertábamos, nos bañamos, orábamos, nos bañamos, estudiábamos individualmente, estudiábamos como compañeros, desayunábamos, salíamos a buscar gente, volvíamos, almorzábamos, estudiábamos individualmente, estudiábamos como compañeros, volvíamos a salir, llegábamos a la noche, estudiábamos como individuos, estudiábamos como compañeros, nos íbamos a dormir. Ese era el día. No teníamos tiempo para mirar las noticias, no se nos permitía mirar las noticias, leer un diario, leer algo que no fuera de la iglesia, escuchar música, nada. Todo centrado en la iglesia. Y los días libres, entre comillas, que el día de preparación era nada más que medio día, ni siquiera es un día entero, medio día, y en ese día, ¿qué hacemos? En ese mediodía, ¿qué hacemos? Podemos salir a jugar fútbol, qué sé yo, con los otros misioneros, puede ser, pero ese es el día que teníamos para escribir cartas a la casa, para lavar la ropa, para hacer todas esas cosas que no teníamos tiempo durante el resto de la semana porque estamos trabajando todo el día. Dice, ¿y qué decir de la disciplina militar a la que son sometidos para ejecutar un trabajo de campo no remunerado desde las primeras horas de la mañana hasta ya entrada de la noche? Lo que los convierte en mano de obra gratuita y explotada para vender de puerta en puerta un producto llamado iglesia, en busca de clientes dispuestos a pagar una membresía mensual una vez bautizados. Esta satisfacción paradójica, propia del neurótico adaptado, no reflexiona acerca del futuro y reduce la complejidad de la vida a la satisfacción inmediata de la rutina diaria. Aunque muchos contemplan esta filosofía de vida del Carpe Diem como una muestra loable de adaptación y de optimismo, lo cierto es que es una forma de autoengaño. La trampa cognitiva radica en el que el esclavo satisfecho, en este caso el misionero de la iglesia,
aumenta progresivamente su aceptación resignada de su condición de esclavo, una condición que en base al aquí y al ahora termina por pasar inadvertida por el propio individuo. Uno podría responder que sin duda alguna lo peor de la vida del esclavo es desde luego la explotación constante y el trato degradante que supone su condición de esclavo. Sin embargo, habría otra posible respuesta. Lo peor que le puede pasar a un esclavo es sentirse satisfecho, afortunado y hasta agradecido de la misión que le ha tocado vivir, servir y del trato que recibe. Y esto yo lo veo, por ejemplo, yo trabajé en un restaurante que se llama Café Río. Yo era de los pocos ahí que hablaba en inglés, así que tomaba las órdenes por los pedidos por teléfono. Y dos de los supervisores, el dueño era un gringo, y dos de los supervisores eran latinos, no voy a decir dónde. Pero ese poquito poder que tenían, se les iba a la cabeza. Y claro, estas personas le decían, vas a ser supervisor. Entonces, como al ser supervisor, ellos tenían autoridad sobre otra gente, no les pagaban nada, le pagaban apenas poquito más que nosotros, trabajaban mucho más que nosotros, tenían más responsabilidad que nosotros, pero le dieron ese título. Entonces ellos se sentían tan agradecidos que se convirtieron realmente en esclavos agradecidos. En vez de buscar algo mejor, en vez de tratar de hacerle entender a los dueños que un poquito más de dinero les vendría bien, y por tanto trabajo extra. No, ¿qué hacían ellos? Se la agarraban con nosotros y decían, nos retaban, nos trataban mal. Se le había ido el poder a la cabeza, honestamente, a pesar de que eran básicamente iguales que nosotros. Pero entonces, no solamente el esclavo agradecido, creo que así se dice, ¿no? Está feliz por su situación, sino que ahora se cree en una situación superior a la de los demás. Como misionero, en la iglesia los misioneros son alabados, son una figura intocable. Los obispos, esos pobres hombres que trabajan 20 horas a la semana, no pueden ver a su familia porque trabajan tanto para la iglesia. Ellos también son esclavos agradecidos. Se creen mejor que el resto, algunos, ¿no? Eso es lo que se llama el dominio injusto. Muchos no, pero muchos sí. Y la gente los ve como los sajes del barrio, los sabios, ¿verdad? Tema de hoy. Bernard y la libertad religiosa. Recientemente el elder Bernard dio un discurso para la Conferencia de Libertades Religiosas de la Escuela de Leyes J. Reuben Clark de BYU. Y para agregar una cosita, un detallito, aquello que hablamos la semana pasada acerca de la estatua de Brigham Young y el nombre del edificio de Smoot, hablemos de quién era J. Reuben Clark. O sea, la escuela entera de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad BYU se llama J. Reuben Clark. ¿Quién era Reuben Clark? Bueno, Reuben Clark fue un miembro de la iglesia. No sé si fue 12, me parece que sí. Pero él trabajó para el gobierno. Igual que Kimball, ¿verdad? Entonces eran vistos como grandes figuras en la iglesia porque tenían influencia federal. Pero J. Reuben Clark tuvo la oportunidad de salvar a varios judíos o ex judíos que ahora eran mormones y que le escribieron pidiéndole por favor que los sacara de Austria y que los mandaran a Estados Unidos. Él dijo que no. Si escuchan el programa que hice acerca del nazismo y los mormones, hay un poco más de detalles sobre eso. Pero él podría haber salvado tantas vidas. Pero no lo hizo. ¿No lo hizo por qué? Porque no quiso. No quiso quedar mal con el gobierno alemán. No quiso causar problemas. Entonces tomó la decisión más fácil. Se quedó callado y dejó que esa persona muriera. Ese hombre, en honor a él, hemos nombrado una universidad, una facultad entera en BYU. La Escuela de Derecho, de Leyes. Incluyo el enlace al discurso entero si lo quieren ver, pero solo me voy a enfocar en las partes relevantes para este programa. Él habla, no entiendo cómo hace una relación entre la parábola del hijo pródigo con esto, lee un poema, no sé, pero vamos a hablar acerca de los puntos principales de este discurso y los que son relevantes a este tema. Así que, para que no me digan que estoy sacando cosas de contexto. Si quieren verlo, ahí está el link. Se los pongo ahí. Y él dice,
Una realización clave es que para la mayoría de las comunidades de fe, el reunirse para adorar y hacer sus ceremonias y para hermanarse es esencial. No es solamente una actividad social disfrutable. Por ejemplo, el reunirse es un elemento poderoso, especialmente en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de decir esto, parece darse cuenta que sus palabras no son realmente bíblicas y cita a Jesús diciendo: Él enseñó, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En otras palabras, admite, sin admitir, que las iglesias realmente no son necesarias. Luego admite la verdadera razón por la que está tan preocupado por las personas que no asisten a la iglesia. Si los fieles no se están reuniendo, tarde o temprano van a comenzar a perderse. O sea, a él no le preocupa el derecho de las personas a reunirse. Le preocupa que se den cuenta que ya no necesitan a la iglesia. Y eso es muy, muy malo para el bolsillo. Creo de que es vital que reconozcamos que las restricciones del gobierno, que han sido tan rápidos, que han prohibido las reuniones religiosas al comienzo de la crisis del COVID-19, realmente fueron extraordinarias. En lo que pareció ser un instante, la mayoría de los gobiernos occidentales y muchos otros simplemente prohibieron la adoración comunitaria. Las restricciones del COVID-19 afectaron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una manera única. La Conferencia General de abril 2020 de la Iglesia, una celebración del bicentenio de la primera visión del profeta José Smith, tuvo que ser transmitida a una audiencia global desde un pequeño auditorio, con solamente un puñado de personas en asistencia, en vez de transmitirse desde nuestro centro de conferencia enorme con una congregación de más de 20,000 personas. ¿Y? ¿No es el mensaje lo que importa? ¿A quién le importa si había 2 o 20,000 personas en el centro de conferencias cuando la mayoría de los miembros tienen que verlo desde casa de todos modos? ¿Qué diferencia hay? Además, ¿cómo es esto particularmente impactante para toda la iglesia mormona, como si otras iglesias no hubieran tenido eventos importantes durante este periodo? Él mismo admite que el cristianismo entero no pudo celebrar la Pascua en sus congregaciones. Entonces, ¿de qué está hablando? Pero era el aniversario 200 de José Smith. No pudimos festejar la vida de José Smith todos juntos, porque José Smith. Bernard luego admite que claramente, los gobiernos tienen un deber afirmativo de proteger la salud pública y la seguridad. Y yo creo que los agentes públicos en la mayoría de los casos hicieron lo correcto para proteger al público del virus. El marcar líneas apropiadas para proteger la salud pública y los ejercicios religiosos en la pandemia, esto es algo muy desafiante. Pero se queja de que el poder del gobierno nunca puede ser ilimitado. En nuestro sistema político, el gobierno deriva sus poderes justos del consentimiento de los gobernados, citando la Declaración de Independencia. Pero los poderes justos del gobierno no pueden ser ilimitados a causa de que existen fundamentalmente para asegurar los derechos dados por Dios a la libertad y la vida, para que cada uno de nosotros pueda ejercitar nuestro albedrío moral, la habilidad para actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre nosotros, y ser responsables ante Dios por nuestras elecciones y acciones. En primer lugar, los gobiernos crearon la libertad religiosa, pero nunca dijeron que esas libertades pudieran ser ilimitadas. Las iglesias aún podían transmitir sus reuniones por internet, las personas aún podían adorar con sus familias, aún podían creer. Pero este virus es extremadamente contagioso y hasta ahora ha costado casi 500,000 de vidas en todo el mundo. Si el gobierno permite que las personas se reúnan indiscriminadamente solo porque es su creencia religiosa, estarían poniendo en peligro la vida de personas que no pertenecen a esas iglesias y que no eligieron esas consecuencias. Si mi madre insiste en ir a la iglesia ignorando todas las advertencias, contrae el virus ahí y luego regresa a casa e interactúa con nosotros como de costumbre, todos nos vamos a contagiar. Sus derechos no le dan el privilegio a ella de enfermar a otras personas. Podría haber estudiado la Biblia sola, podría haber hecho un WhatsApp con sus correligiosos o una llamada telefónica con otros miembros que quisieron compartir un mensaje. Reunirse en persona no es necesario y pone vidas en peligro. Aquí en los Estados Unidos, Gerald O'Glenn, obispo de la Iglesia Evangélica Nueva Liberación en Chesterfield, Virginia, desafió las órdenes del gobierno de no congregarse. Él había predicado: creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus, y que
mantendría su iglesia abierta hasta que esté en la cárcel o en el hospital. Y agregó, soy esencial, soy un predicador, hablo con Dios. El 13 de abril, 2 semanas después de que el gobierno de Virginia prohibió las reuniones de más de 10 personas y de que Glenn se jactó de que en su iglesia estaba reunida mucho más de 10 personas, Glenn murió de COVID. Su esposa y sus hijos también se enfermaron, aunque luego se recuperaron. Entonces sí, las creencias religiosas están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos y por muchas otras constituciones en todo el mundo. Pero eso no significa que estos derechos estén por encima de la seguridad pública. Bednar sabía del caso de Glenn cuando dio su discurso y sin embargo lo dio de todos modos. Él sabe los riesgos y sin embargo se queja de que no le dejan tomarlos. Bednar luego dice algo muy interesante. Las constituciones, los gobernantes del gobierno, los equilibrios y balances y el gobierno de la ley ayudan a restringir la tendencia del gobierno a ejercitar un poder limitado. Por supuesto, la libertad también tiene sus límites. El gobierno tiene una función justa en promover un ambiente moral en el cual la gente pueda vivir vidas buenas y honorables. Pero sea lo que sea que los oficiales de gobierno nos hagan hacer, nosotros, el pueblo, jamás debemos permitirles que ellos olviden de que sus oficios y poderes existen para asegurar nuestras libertades fundamentales y las condiciones para ejercitar estas libertades. Este tipo de conversación no es infrecuente en este país, pero es más típico de los ultraconservadores que hablan de la libertad o muerte, como los Bundy, un grupo de mormones ultraconservadores y supremacistas blancos de Oregon que se apoderaron de un refugio federal de pájaros y amenazaron con matar a los oficiales de la policía que intentaran hacer que despejaran el área. Ellos querían una guerra con la policía. La policía no les dio el gusto. Uno de ellos, un tipo que se hacía llamar Capitán Moroni en Twitter, fue matado a tiro después de intentar apuntar una pistola a la policía. Muchos dicen que tal vez esto fue un suicidio por policía, algo que uno hace, ¿no? Cuando se quiere morir pero no tiene la valentía de morirse, entonces va uno, provoca a la policía para que lo mate y entonces es un suicidio por policía. En el caso de este hombre tal vez lo hizo para ser un mártir del movimiento, pero no, la verdad que no sé. Esto es lo que en este país se llama un silbato para perros. Los silbatos para perros emiten un sonido que solo los perros pueden escuchar. Y al decir estas palabras, Bednar podría haber estado mandándoles un mensaje codificado a los miembros de la iglesia más conservadores y de la extrema derecha en la iglesia, aquellos que aún apoyan a Trump en un 90%. También agregó: ninguna libertad es más importante que la libertad religiosa. La libertad de religión apropiadamente ha sido llamada nuestra primera libertad. Es primera no solamente por su ubicación como el primer derecho en la primera enmienda, sino también a causa de la importancia primordial que tiene con el respeto de la libertad personal de cada individuo. ¿En serio? ¿Qué hay de la libertad a la vida? A no morirse. ¿Es eso menos importante que las libertades religiosas? Irónicamente, Bednar dice: las libertades religiosas es uno de los principios justos y sagrados subyacentes en la Constitución de los Estados Unidos. Esa libertad surge de ahí y además apoya y refuerza todos los otros derechos protegidos por la primera enmienda. El derecho de hablar libremente, de utilizar una prensa libre y vivir juntamente y reunirnos con otros y peticionar al gobierno que nos reembolse por nuestros ataques y agravios. Chistoso, ¿no? Habla sobre cómo las libertades religiosas garantizan la libertad de prensa. Prensa libre. Cuando José Smith quemó una prensa porque pensó que sus libertades religiosas le daban el derecho de hacerlo. Y sin embargo, José terminó en la cárcel por hacer eso y sus vecinos estaban tan horrorizados por sus acciones que lo asesinaron. A pesar de los riesgos del COVID-19, las jurisdicciones norteamericanas declararon como esenciales a numerosos servicios relacionados a alcohol, animales, marihuana y otras preocupaciones. Pero a menudo las organizaciones religiosas y sus servicios fueron simplemente consideradas como no esenciales, aun cuando sus actividades podrían ser llevadas adelante de una manera segura. No estoy seguro de qué está hablando acá, pero la capacidad de comprar alcohol, el cual se puede comprar en los mismos lugares donde se compra el pan y la leche, no implica ni requiere reunirse en grupos. Cuidar de los animales no implica ni requiere reunirse en grupos. Comprar marihuana medicinal, la que en los lugares donde se considera una medicina es lo mismo que
la capacidad de comprar cualquier otro medicamento, no implica ni requiere reunirse en grupos. Y por más que yo quiera comprar medicina recreacional, eso no implica ni requiere reunirme en grupos. Además, ¿qué onda con el Bednar que compara a cuidar a los animales con tomar drogas o alcohol? ¿Qué le pasa? O sea, lo mordió un perro de chico y quedó traumado, no sé. Pero bueno, esta comparación es estúpida, es irrelevante y no prueba lo que él cree que prueba. Bednar no parece estar en contra de reunirse en grupos por otras razones, pero parece estar en contra del cuidado de los animales y de poder comprar cosas para sobrevivir. Luego trata de aclarar diciendo que no está siendo extremo, pero se contradice a sí mismo. De ninguna manera estoy diciendo de que las libertades religiosas deben ser ilimitadas en medio de una pandemia. Tampoco estoy diciendo de que todos los oficiales de gobierno han dejado de prestar atención a los derechos religiosos. No estoy diciendo eso para nada. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertades religiosas en una época de crisis, de lo que podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertad de expresión, libertad de prensa o libertad de confiscaciones e investigaciones irrazonables. Tampoco podemos priorizar los intereses seculares sobre los derechos religiosos. Una crisis de salud no debería ser una excusa para que haya una crisis de la libertad religiosa. Una vez más, esos derechos no implican ni requieren reunirse en grupos, y nadie impide que las personas religiosas crean. Y dado que Bednar aquí no está explicando lo que quiere decir cuando habla de los supuestos derechos infringidos, es cuestión de adivinar lo que quiere decir. Y porque él está comparando la libertad de expresión con los derechos religiosos. Yo puedo tener mi libertad de expresión desde mi casa. Lo estoy haciendo ahora mismo. Eso no impide mi libertad religiosa, no entiendo. Por ejemplo, las órdenes de un Estado impidieron que los sacerdotes católicos ungieran a sus parroquianos con aceite sagrado para realizar la extrema unción, aun cuando ni el sacerdote ni el practicante estaban enfermos en cuanto a esto, y aun cuando ellos usaban máscaras y globos y guantes, y aun cuando el aceite se aplicó con un hisopo. En el mismo estado, mi iglesia no fue autorizada a realizar bautismos, aunque se hicieran de las condiciones más seguras. En primer lugar, la transcripción de este discurso tiene muchas referencias. Si ustedes van al sitio de la iglesia van a encontrar que cada párrafo tiene como 2 referencias. Pero por alguna razón, este pequeño dato no tiene referencia. Y cuando busco información sobre el tema, no se encuentra nada. Por ejemplo, no sé en qué estado supuestamente sucedió esto. Bednar no lo menciona, no nos dice. Solo puedo adivinar que esto simplemente no es cierto. Que Bednar mintió. Pero mentir por el Señor está bien, así que ahí está. Segundo, los bautismos pueden hacerse si se hacen correctamente. Por ejemplo, un padre podría bautizar a su hijo en una ceremonia muy pequeña en la iglesia y el agua podría drenarse inmediatamente después. Pero a los mormones les gustan los grandes espectáculos, así que esto no es aceptable. Según todo lo que he podido encontrar en las noticias, los curas sí tienen permitido hacer unciones de últimos ritos si usan guantes y máscaras, y las iglesias sí pueden bautizar si los grupos son pequeños. Nada de lo que Bednar dice parece ser cierto, pero cuando uno tiene que hacerse la víctima, perseguida, y no encuentra razones válidas para quejarse, lo mejor es inventar cosas. Y quiero aclarar que tal vez Bednar está diciendo algo verdadero acá, ¿no? Pero por más que busco y busco, no encuentro evidencia de lo que nos está diciendo. Además de que, como mencioné, Bednar no nos ha ofrecido ninguna referencia. Tal vez el discurso de Bednar no es para el público en general, no es para el gobierno, porque él sabe que lo que está diciendo es pura mentira. Él sabe que está siendo exagerado, él sabe que está poniendo en riesgo la vida de la gente al decir idioteces como esta. Pero yo creo que lo que está haciendo es mandándole un mensaje a la gente haciéndole sentir perseguidos, porque la persecución hace que uno se sienta más fundamentalista en su fe. Yo creo que también puede ser eso, ¿no? Tal vez. Está como provocando a la gente para que se enoje con el gobierno y se ponga del lado de él. ¿Puede ser? A mí me parece que tal vez puede ser. Además, cuando la iglesia prohibió a los hijos de parejas homosexuales bautizarse hasta los 18, hace unos años recordarán eso, siempre y cuando rechacen a sus padres, sí, el elder Christopherson aclaró:
Y así, con las otras ordenanzas como el bautismo y demás, hay tiempo para eso. Si cuando un niño alcanza la mayoría de edad, siente que eso es lo que quiere y puede tomar una decisión informada y consciente al respecto. Al final no se pierde nada si esa es la dirección en la que quieren ir. Mientras tanto, no se colocan en una posición donde habrá dificultades, desafíos, conflictos que puedan dañar su desarrollo en sus años más tiernos. Si los hijos de parejas gay pueden esperar 10 años para bautizarse, los niños ahora fácilmente pueden esperar unos meses más hasta que la pandemia termine y las limitaciones se acaben. Después de todo, como dijo Christofferson, no se pierde nada con esperar. Además, si retrasar los bautismos para los niños de parejas homosexuales ayuda a evitar dificultades y desafíos, retrasar los bautismos para niños ahora puede ayudar a evitar la muerte. Me parece que la segunda razón para retrasar los bautismos es más importante, y sin embargo, Bednar llora por la violación de su derecho. Es interesante que esté bien sufrir consecuencias por reglas arbitrarias cuando afectan a alguien que no nos gusta, en este caso los hijos de parejas homosexuales, pero es un pecado imperdonable cuando los afecta a ellos. Interesante, nos da la mejor idea de dónde están las prioridades de estas personas, ¿no? También creo de que siempre debemos recordar un segundo principio clave. Los legisladores, aún en una crisis, deberían limitar el ejercicio de la religión solamente cuando es verdaderamente necesario para preservar la salud y la seguridad pública. Cuando las necesidades de una sociedad son grandes, los oficiales aún deberían preguntarse de si hay alguna manera de enfrentar esas necesidades, además de sobrecargar y prohibir el ejercicio de la religión. Con buena voluntad y un poco de creatividad, se pueden encontrar maneras siempre para cumplir las necesidades de la sociedad y el imperativo de proteger las libertades religiosas. La hay. Se llama tecnología. La Iglesia usó ese término en cada carta que envió con instrucciones sobre cómo reunirse durante la pandemia cuando se refirieron a las reuniones por Internet. ¿Y si alguien no tiene Internet? Pueden hacer lo mismo que pasa cuando alguien no puede ir a la capilla porque no puede caminar o está enfermo o lo que sea. Pueden ayudarlos. Podrían, por ejemplo, enviarles una carta con los mensajes principales de la última reunión, o un DVD de la iglesia, o una revista, o un libro, o algo que puedan ver en casa sin tener que usar el Internet. Finalmente, Bednar agrega: nunca más el derecho fundamental de adorar debería ser trivializado debajo de la capacidad de comprar gasolina. Suena gracioso e inteligente, excepto que para muchos obtener gasolina hace falta 0 contacto. Uno puede comprar gasolina y tener absoluto distanciamiento social. O sea, y si está hablando acá de los Estados Unidos, porque parece que a él le importa solamente los Estados Unidos. Por eso habla de la Constitución y todo eso. Acá en los Estados Unidos, uno va a la estación de servicio, ¿verdad? A la gasolinera, pasa la tarjeta de crédito o mete el efectivo en la máquina, saca la cosa ese para poner la nafta, la gasolina, lo hace uno mismo, pone la pistolita esa para poner la gasolina, la vuelve a poner y se va. No hay contacto con nadie. En Oregon, por ejemplo, en Washington creo, sí es el sistema viejo, donde uno va y le dice al atendedero, quiero, qué sé yo, $5 de esto, el tipo lo hace, uno le pasa el dinero y se va. ¿Qué contacto hay? No sé, pero para él es lo mismo. Eso es lo mismo que ir a la iglesia donde hay un montón de gente. Bueno. El otro problema de ir a la iglesia, especialmente la mormona, es los sacramentos, la Santa Cena. O sea, tenemos ahí, en un espacio limitado, tenemos a docenas de personas, hasta 100, no más de 100, en un espacio confinado y cerrado, donde la gente está hablando, tosiendo y lo peor de todo, pasando un pan cortado por adolescentes cuya limpieza puede ponerse en duda. Para finalizar este segmento, quiero agregar algo que Simon Southerton, profesor en genética y autor del libro ADN y el libro de Mormón, dijo. Según él, durante muchas semanas estuve elogiando abiertamente las acciones de la Iglesia Sud. Si bien tardaron demasiado en cerrar los templos, donde asisten regularmente muchos de sus miembros de mayor edad, se adelantaron a la curva con su decisión unilateral de cerrar los centros de reuniones. El número de casos en Utah reflejó el éxito de estas medidas responsables de distanciamiento social.
Durante 2 meses, Utah tuvo una de las tasas más bajas de propagación del virus. Entonces, Utah comenzó a abrirse. El 24 de mayo, los mormones volvieron a la iglesia, aunque en grupos de menos de 100. Casi como si se hubieran puesto de acuerdo, los casos de COVID comenzaron a aumentar aproximadamente 5 días después, el tiempo de incubación promedio para el virus. El crecimiento en los casos ahora es alarmante. El 17 de junio, el elder Bednar, apóstol y uno de los líderes más importantes de la iglesia mormona, habló en una conferencia de leyes sobre libertad religiosa a través de un enlace web. Bednar hizo la falsa equivalencia entre restringir la libertad religiosa y permitir que la gente compre gasolina. Muchas personas necesitan gasolina para poder ir a las tiendas y comprar artículos esenciales para mantener la vida, pero no necesitan reunirse en multitudes en las iglesias para mantenerse vivos. Como digo, acá uno puede ir al Walmart y comprarse, bueno, no en Utah, pero en casi todas otras partes. Uno puede ir al Walmart y comprar leche, pan, jamón, qué sé yo, harina, azúcar y una botella de 2 litros de vodka. Acá en Utah no se puede, pero uno puede comprar cerveza, ¿verdad? Entonces, si le molesta a Bednar que uno compre alcohol, tal vez le molesta que en general las tiendas vendan eso. O tal vez le molesta que uno compre cualquier cosa en las tiendas. Él no quiere que yo compre mi pan y mi leche, tal vez. O tal vez quiere que los supermercados dejen de vender alcohol mientras tanto, ¿no? Porque está mal, la pandemia. No entiendo el punto de él. Realmente no lo aclara. Es un discurso que no se entiende para nada. Para un Estado que lucha con un aumento significativo en los casos de COVID, pedir menos restricciones en las reuniones es un mensaje desconsiderado y en un momento terrible, siendo que él dirige el grupo religioso dominante en Utah. Las reuniones de la iglesia son notorias por propagar el virus. Los comentarios de Bednar son peligrosos y desaconsejables, y sin embargo, la Iglesia Sud los publicó ampliamente en su sitio web y en el periódico de Utah más leído por los mormones. Algo que me olvidé de mencionar. Bednar dice que la libertad religiosa es la libertad o el derecho más importante. El más importante. Más importante que la vida, parece decir, porque es lo más importante que hay. Y este tipo de discurso es lo que usaba José Smith cuando él quería hacer su teocracia. La religión es lo más importante. La religión nos dice cómo manejar los gobiernos. Los gobiernos tendrían que estar por debajo de la religión. Eso es una teocracia. Y eso es lo que asustó a tanta gente en la época de José Smith. Otra cosa, yo querría ver si Bednar está tan dispuesto a respetar las libertades religiosas de gente como los rastafarianos, quienes fuman marihuana como parte de sus ceremonias religiosas. ¿O solamente respeta las religiones que son más o menos como la de él? No sé. Dice, Bednar olvida que la mitad de la iglesia no vive en los Estados Unidos. A ellos no les importa lo que diga la primera enmienda y la Constitución de los Estados Unidos en este momento. Lo único que la mayoría de los no estadounidenses saben acerca de la Constitución de los Estados Unidos es que se utiliza para proteger el derecho de los estadounidenses a comprar armas semiautomáticas para que puedan disparar a sus compatriotas de maneras más eficientes. Muchos miembros no estadounidenses de la Iglesia viven en países que tienen niveles mucho más altos de confianza en sus gobiernos, sus instituciones científicas y de salud, y en su mayor parte se han contentado con aceptar que en estas circunstancias excepcionales deben hacer lo que el gobierno les ha pedido. Y los beneficios de seguir las reglas sobre el COVID de nuestro gobierno no estadounidense está a la vista. Y quiero aclarar que Southerton es australiano. Yo sé que hay algunos líderes en el mundo que son incluso peores que Trump, ¿no? El número de casos nuevos por día en toda Europa es ahora alrededor de 4.000 y está disminuyendo. En toda Asia, Australia y Nueva Zelanda es mucho, mucho menor. Australia se preocupa cuando tenemos más de 20 casos al día. Los Estados Unidos ahora se acercan a 30.000 casos nuevos en promedio por día. Eso como 8 veces más lo que tiene toda Europa. No es difícil imaginar cómo se sienten los mormones no estadounidenses al leer a Bednar quejándose de la extralimitación del gobierno. Todo lo que escucho de mis parientes mormones australianos es elogios por la sabiduría de nuestro gobierno.
Habrá muchos mormones no estadounidenses que estarán muy confundidos, sino alarmados por la obsesión de Bednar con las libertades individuales y las interferencias del gobierno en un momento como este. Y es que los Estados Unidos es un país fundado en la libertad individual. O sea, la gente quiere que lo dejen en paz. Por eso uno viene acá al oeste de los Estados Unidos y hay una casa, en alguna ciudad, ¿no? Hay una casa, a media cuadra hay otra casa, y esas son las casas más caras, porque esas son donde la gente quiere vivir, donde nadie los moleste, donde todos los dejen en paz. Pero en Europa no es tanto así. En Europa es mucho más comunal, es un lugar donde la gente está dispuesta a ayudarse el uno al otro. Miren lo que pasó en Nueva Zelanda. El virus virtualmente desapareció en Nueva Zelanda, porque la líder, una ex mormona, fue un ejemplo total. Calma, dio los hechos de una manera objetiva y realista. La gente se cuidó y ahora Nueva Zelanda ya no tiene más virus. No sé si habrá cero caso, pero virtualmente, como digo, desapareció el virus en Nueva Zelanda. Mientras que en Suecia, que todos decían, mira, el virus es falso y los suecos lo están demostrando porque ellos no están haciendo nada para cuidarse del virus y no hay nada. Ahora Suecia está fuera de control con el virus. Pero bueno, continúo. Los comentarios de Bednar también parecen ser mal interpretados por un gran número de mormones estadounidenses que están pendientes de cada palabra que dice. Muchos se sentirán más cínicos con respecto a los reglamentos sanitarios del gobierno y estarán más inclinados a ignorar las reglas de distanciamiento social. Exacto. Porque él está diciendo no confía en el gobierno. Eso es lo que está diciendo. Fue un grave error de juicio para la iglesia publicar los comentarios de Bednar en su sitio web. Estos puntos de vista son completamente estadounidocéntricos y envían un mensaje pobre en un momento crítico del progreso de la pandemia. Así que ahí está, nuestro gran apóstol, profeta viviente revelador, aconsejando a la gente o diciéndole al gobierno que no se metan con su religión, que dejen de decirle lo que tienen que hacer. Cuídense, mi gente. No escuchen a idiota como este. Cuídense, lávense las manos, usen sus máscaras. No salgan tanto si no tienen que hacerlo y cuídense. Así nos vemos la semana que viene. Pórtense bien, como dice mi papá, y nos vemos la semana que viene. Adiós a todos. Suerte. Estefana, ¿qué te parece la calidad esa de los traductores del Bednar? Un desastre, po. Super fome. En donde aprendieron a hablar lo agiladoso. Sí, yo sé, un desastre. Mira, yo hago esto gratis, en un estudiacito acá en una pieza en mi casa, en un termito. Y luego mejor que ellos. Y eso que ellos tienen el discurso de Bednar. O sea, Bednar lo estaba leyendo, él sabía lo que estaba diciendo, así que podría haberse dado a los traductores para que lo trabajaran, ¿no? Sí, po. Y ese weón que sonaba como si hubiera corrido una carrera antes de traducir, estaba más agitado el Gil. Además, se la pasó tragando saliva. Era súper asqueroso el cabro. De la sociedad. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero escúchate, este es mi favorito. Por supuesto que los santos de los últimos dientes. Santo 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 de los últimos dientes.